¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos? Estamos tocando capítulo 6 de Academia Berea, el área de los lentes. Y esta enseñanza se llama la autoridad de la ley y la autoridad del Evangelio. Cuando nosotros pensamos en la ley y el Evangelio, tema que estamos tocando desde el capítulo 4, 5 y 6, tema de la ley y el Evangelio, y comenzamos leyendo Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4, que es una escritura que descubre cómo Dios demuestra y prueba su autoridad en su palabra, dichas a su pueblo en el tiempo del Antiguo Testamento, dichas al mundo a través de su Hijo Jesucristo en el tiempo del Nuevo Testamento. Por tanto, es necesario que con diligencia, dice el texto, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Estos textos de Hebreos 2, 1 al 4 son una porción bíblica poderosa, porque estamos viendo en estos pasajes justamente la ley y el Evangelio. La ley, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, vino por medio de los ángeles. Gálatas 3:19, el apóstol Pablo está citando este texto, refiriéndose que la mediación para llegar a la ley fue por medio de ángeles, pero el Evangelio vino por medio del Hijo. Por lo tanto, el Evangelio, que viene directamente con el Hijo de Dios, Dios mismo, tiene una superioridad con respecto a la ley, aunque la ley vino por medio de los ángeles, la ley sigue siendo palabra de Dios. Y si la ley, teniendo la debilidad, porque la ley tenía una debilidad, no había perdón, el Evangelio le agregó perdón a la ley, por eso decimos ley más perdón es Evangelio, o Evangelio sin perdón es ley. Y esta ley, que venía por la mano de Dios, aún así, nos dice la Escritura, fue firme. El texto 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución. Justa retribución. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Testificando Dios juntamente con ellos, con señal y prodigio, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, esta palabra nos está dando el fundamento para hablar sobre la autoridad de la ley. Aunque la ley tenía esa debilidad que acabo de mencionar, que no había perdón en ella, pero el Evangelio agrega el perdón a la ley. Y aún así la ley, siendo mediada por ángeles, era una palabra firme que debía ser cumplida, pero no estaba la capacidad espiritual en los seres humanos que estuvieron bajo este proceso de la ley, cumplir la ley. Así que la ley no fue cumplida por nadie en el Antiguo Testamento. Solo Jesús cumplió la ley. Y nosotros en Jesús cumplimos la ley también. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, la señal del Nuevo Testamento, lo dice el verso 4, es Dios testificando juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Así que la obra del Evangelio agrega a la ley el perdón, pero también agrega las señales, los prodigios y el repartimiento del Espíritu Santo. La revelación de la autoridad de Dios en la ley. Por ser un testigo apto del Señor Jesucristo y un predicador de la palabra de Dios, es indispensable tener un entendimiento perfecto de cómo trabajan la ley y el Evangelio y nada más que eso. Por ejemplo,
Cuando usted ve un billete de 1.000 o de $100 o de 1.000 pesos, usted encuentra una firma en el billete. Y la firma significa que es responsable por la emisión del billete, porque el gobierno del país le ha dado autoridad a ese billete. Esto significa que el billete está garantizado y asegurado por el Estado. De otra manera, nadie le daría crédito. Un billete falsificado es muy semejante a uno verdadero, pero este no tiene autoridad ni soporte porque no está garantizado. De la misma manera, las palabras por Dios están sostenidas, garantizadas por su autoridad. De otra manera, nadie reconocería que son las palabras verdaderas de Dios. La ley y el evangelio son de Dios. Esto nosotros generalmente lo sabemos. Sin embargo, cualquiera que la use está suponiendo saber cómo ellos han probado que provienen de Dios y que son las palabras de Dios. La invisible autoridad de Dios en su palabra se manifiesta por las señales de su poder, ya sea en el tiempo del Antiguo Testamento o en el tiempo del Nuevo Testamento, pero la manera de manifestarse y el plazo de su ejecución, de su poder, en cada época era diferente. Finalmente, el poder de Dios y su autoridad trae al pueblo una justa recompensa, ya sea castigo o regalo. La autoridad de la ley. ¿Cómo y de qué manera estaba garantizada la ley en tiempos del Antiguo Testamento? Digamos, cada país tiene su propia constitución en la que se han ordenado muchas leyes para asegurar el orden social, con lo cual todas las personas del país serán beneficiadas y pasarán una vida mejor. Y las leyes internacionales están también para mantener a la sociedad global en orden y para medir cualquier conflicto y juicio crítico entre las naciones. Ya tenemos la Corte de la Haya, bastante sabemos nosotros sobre eso. En consecuencia, toda la gente del mundo debe respetar las leyes para el beneficio de su vida y de sus países. El punto es que el respeto de las leyes por la gente no puede lograrse con una simple explicación o una descripción de la noche a la mañana. Esto necesita una prueba sólida y esto es la ejecución de la autoridad y el poder de la ley por la soberanía. De otra manera, esto no aprueba para ser una ley. La autoridad se revela por el poder. De la misma manera, la autoridad de Dios se prueba por el poder de Dios. De acuerdo a las palabras, la ley es segura y garantizada por Dios que la ha enviado a su pueblo. Ahora, la autoridad de Dios y el poder fueron ejercidos sobre el pueblo bajo la ley y la ejecución de esta demostrada de dos maneras. Primero, por medio de la justa recompensa por la obediencia, cumplir bien la ley. Y segundo, el castigo por la desobediencia o el quebrantamiento de la ley. Ustedes se recordarán de los 10 mandamientos y su justa recompensa. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Cuál era el castigo? Porque yo, el Señor su Dios, soy un Dios que visito la iniquidad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. ¿Cuál era la recompensa? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces la ley tenía castigo para aquel que la violaba, pero tenía recompensa para aquel que la guardaba. En el tiempo del Antiguo Testamento, el castigo era inmediatamente para aquellos que violaban la ley y los mandamientos, mientras que la recompensa por la obediencia a la ley no era recibida, no era notable. Hoy en día, cuando la gente de un país cumple bien con las leyes, el país y su gente prosperan. Por esto, no mucha gente muestra sus agradecimientos por el resultado de la obediencia a una ley, porque no hay un estímulo por el cumplimiento de la ley. Pero cuando alguien viola la ley o las normas de la sociedad, es castigado inmediatamente y de acuerdo a la ley. Usted obtiene un parte del policía de control de tránsito inmediatamente cuando quebranta la ley del tránsito.
Por lo tanto, la gente bajo la ley puede tener una clase de aprehensión por la ley porque no van a recibir recompensa por obedecer la ley. El siguiente diagrama muestra la recompensa de Dios a la desobediencia y la desobediencia a su ley en el tiempo del Antiguo Testamento. Aquí ustedes pueden darse cuenta. Castigo apuntando a la desobediencia. Los desobedientes son prontamente abatidos por el poder de Dios bajo su autoridad. Y el castigo apuntando al desobediente. No hay remuneración para el obediente, sino el comienzo de una vida de paz, la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, aquel que desobedecía la ley en los tiempos del Antiguo Testamento e inmediatamente era abatido. Y dependiendo lo que violaba, el mandamiento que violaba, era el castigo. Era proporcional a lo que violaba o al pecado que cometía. Por lo tanto, el castigo apuntando al desobediente, en este caso, era en forma inmediata en el proceso y en el tiempo de la ley. Eso cambia dramáticamente en el tiempo del Nuevo Testamento o del Evangelio. Y hablamos de la autoridad del Evangelio. ¿Cómo se manifiesta la autoridad del Evangelio en el tiempo del Nuevo Testamento? La diferencia en el Nuevo Testamento es la revelación del juicio y la recompensa, que no son como en el tiempo del Antiguo Testamento. Usted debe tener mucha claridad de que la ley de Jesucristo, el Evangelio, es absolutamente diferente de aquella que gobierna la ley social. La aplicación de la legalidad a la gente del país hoy día es exactamente la misma que la ley en el tiempo del Antiguo Testamento, como lo es también su función. O sea, como obró la ley en el tiempo del Antiguo Testamento, sigue obrando hoy día la ley, igual. Las leyes que nos rigen en el país, que están concebidas en la Constitución, estas leyes siguen obrando y funcionando de la misma manera como funcionan las leyes del Antiguo Testamento. Si usted viola la ley, va a recibir su recompensa como desobediente, va a recibir su castigo. Porque violar la ley es recibir el castigo de la violación de esa ley, de la transgresión de la ley. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia en todo esto. Lo que la ley hace es estipular a la gente qué hacer y cómo hacerlo. De otra manera, ellos serán juzgados y castigados de acuerdo a la ley. Pero la aplicación de la ley de Jesús, la verdad y la gracia en él, no es lo mismo que la ley, que el de la ley o de la sociedad humana. Esto debería confundir el pensamiento de la gente hoy día al comparar la ley del Antiguo Testamento con la ley del Evangelio. En el tiempo del Nuevo Testamento, el que desobedece la ley lleva una vida sin perturbación, porque el Evangelio no maldice inmediatamente al que infringe la ley, sino que frecuentemente la desobediencia se guarda sin causar dificultades hasta el tiempo del juicio. Fíjese la diferencia. En el Antiguo Testamento, en la ley, violaba la ley y recibía inmediatamente el castigo. En el Nuevo Testamento, al violar la ley en el tiempo del Evangelio, usted lo que hace es una acumulación de las situaciones hasta el día del juicio. O sea, estamos acumulando. No es que Dios se haga el ciego, porque en el Evangelio no hay maldición. En la ley había maldición, pero en el Evangelio no hay maldición. Todo lo contrario, en el Evangelio hay bendición y en la ley había maldición. Así que frecuentemente la desobediencia en el Evangelio se guarda sin causar dificultades hasta el tiempo del juicio. Eso quiere decir que nadie va a salirse con la suya en el tiempo del Evangelio o en el Nuevo Testamento por el hecho de que no reciba el castigo en forma inmediata como era en la ley. Veamos el siguiente diagrama. Muestra cómo la autoridad y el poder de Dios revelado en la obediencia al Evangelio en el tiempo del Nuevo Testamento. La revelación instantánea del poder de Dios al obediente bajo su autoridad. Aquí está la ley del Espíritu Santo de vida. Al desobediente se le
permite una vida de paz hasta el momento del juicio. O sea, va a mantener una vida más o menos tranquila, pero se van acumulando las situaciones, las desobediencias, el pecado, hasta el día del juicio. La remuneración o el pago anotada para el obediente y el pago anotada para el desobediente. No es que en el Evangelio o en el periodo de la gracia no haya juicio. Hay una acumulación de las situaciones hasta el día del juicio donde daremos cuenta delante de Dios. Así que si usted puede estar en pecado, pecando y pareciera que no le pasa nada, no crea que no le va a pasar nada. Hay en el Evangelio una acumulación hasta el día del juicio, porque en el Evangelio no hay maldición como en la ley sí había maldición. Así que no estemos muy contentos llevando una vida de desobediencia, de rebelión y pecado, pensando porque no nos ha pasado nada, que no va a haber un juicio al final. Pero la respuesta inmediata de Dios a la obediencia se encuentra registrada en el Nuevo Testamento, muchas veces. Esto comienza con la venida del don del Espíritu Santo, manifestado como señal en el aposento alto el día de Pentecostés. 50 días después de la ascensión de Jesucristo, dada a aquellos que tenían fe en Dios, esto fue declarada por el Señor antes de su ascensión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieres cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta promesa anterior fue confirmada por todos aquellos que creyeron en su palabra. En el libro de los Hechos se encuentra registrado todo acerca de la revelación de la autoridad de Dios y su poder en su palabra. El apóstol Pablo confirma su promesa en su epístola a la iglesia de Primera de Corintios, hablándonos sobre los dones dados por el Espíritu Santo. Resumiendo, esta es la pronta recompensa a la obediencia, el galardón del Espíritu Santo viviendo en el creyente, con lo que él recibe el poder de Dios y con lo que él realiza señales y maravillas. Una gran diferencia en el Evangelio. El galardón que recibe es el Espíritu Santo. En la ley no se recibía el Espíritu Santo. Recuerde usted que el Espíritu Santo venía sobre los hombres, sobre personas, sobre individuos, en forma momentánea. Venía y luego se iba. Pero en el Evangelio el Espíritu Santo ha venido a permanecer en nosotros. Ahí está la diferencia entre la ley o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento respecto al Espíritu Santo. Para asegurar esto, Dios ha amonestado al creyente en Hebreos 2:1 a no deslizarse del Evangelio. Esto nos recuerda nuevamente la iglesia de Éfeso, en la que ellos han tenido que arrepentirse. Esto es porque ellos han perdido su primer amor. Aunque sin embargo Dios elogió a la iglesia por 8 cosas buenas que ellos habían hecho. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, que no soportabas los malos, que has probado los que dicen ser apóstoles, has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor está apuntando, de estas 8 cosas que te reconoce, se está apuntando un elemento fundamental, que la iglesia ha perdido ese fervor, esa constancia, esa determinación por amar y servir a Dios. Esta es una señal de advertencia para nosotros de parte de Dios, también a no perder nuestro primer amor. De lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que el fenómeno ocurrido por la obediencia a la ley en el Antiguo Testamento no es equivalente al de la obediencia al Evangelio en el día de hoy. Y que el fenómeno de la desobediencia a la ley en el tiempo del Antiguo Testamento no es igual a la desobediencia al Evangelio en el día de hoy. El fenómeno de la obediencia a la ley es exactamente el mismo que el de la obediencia a la ley social en nuestros días. Esto ha confundido a la gente que piensa que el resultado de la desobediencia al Evangelio puede ser igual al de la desobediencia en el tiempo del Antiguo Testamento. La Biblia dice que el incrédulo y desobediente ya ha sido condenado.
y que ellos están solamente esperando el juicio final. Aquí hay un elemento fundamental. El que cree en Cristo tiene la vida eterna, mas el que no cree ya ha sido, estamos hablando de un tiempo del pasado, ya ha sido condenado. A menos que nosotros los impulsemos hacia el amor de Dios, recuerde que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que, estimados amigos y alumnos de Academia Hebrea, aquí está la gran diferencia entre el poder de la ley o la autoridad de la ley y la autoridad del Evangelio. Terminamos haciendo un pequeño resumen de lo que hemos mirado y visto durante estos minutos. Cómo opera la ley es diferente como opera el Evangelio en el Nuevo Testamento. Recuérdense que en la ley había maldición, en el Nuevo Testamento hay bendición. Así que la autoridad de la ley, el poder de la ley, esa ley que decíamos de Hebreos capítulo 2, 1 al 4, Dios le da autoridad a la ley. Y esa ley, cuando era violada, inmediatamente se recibía la recompensa o el castigo. No ocurre así en el Evangelio. En el Evangelio, el desobediente, el rebelde, el que peca, pareciera que está en un estado de paz, pareciera que no le pasa nada, porque en el Evangelio todo se va acumulando hasta el día del juicio. Pero no olvidemos de la advertencia que tenemos. La advertencia es a no deslizarnos y descuidar una salvación tan grande. La señal de la obediencia en el Evangelio es que Dios testifica de nosotros con señales, prodigios y con el repartimiento del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que esto sea así en nuestra vida y en nuestro ministerio.